Buenos días, comenzamos con otra enfermedad profesional que son las hernias. Las hernias fueron reconocidas como enfermedades profesionales recién en el 2014 en el decreto 49. Bueno, ¿qué es una hernia? Una hernia es una obstrucción o salida ocasional o permanente de una víscera o tejido de un orificio o defecto de la pared abdominal, anatómicamente constituido. ¿Qué es lo que hace que se produzca estas hernias? Hay muchos factores, pero todos aquellos lo que hacen es provocar un aumento de la presión intraabdominal. Crean una discordancia entre el continente y el contenido. Las principales causas desencadenantes para la producción de hernia es, por ejemplo, el trabajo forzado. Por eso es considerado una enfermedad profesional. Bueno, según el lugar donde aparece la hernia, donde se produce, se clasifica en... Acá tenemos las hernias inguinales, dos casos de hernia inguinal. Acá es una hernia inguinal directa, donde esa porción de intestino desciende por el canal inguinal y se mete dentro de la bolsa escrotal. Acá también tenemos una hernia inguinal indirecta. Después tenemos las hernias umbilicales cuando se producen en la zona del ombligo, la hernia femoral que se produce en la ingle. Bueno, y después tenemos la hernia del hiato cuando el estómago asciende por el orificio por donde desciende y atraviesa el diafragma el esófago. Y después tenemos las hernias incisionales que se producen en el lugar de donde hubo una cirugía abdominal. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de las hernias? Produce molestia y dolor. ¿Cuándo? Cuando la persona está sentada y se para, cuando realiza algún tipo de esfuerzo o cuando levanta objetos. ¿Cuáles son las causas que pueden hacer que esa persona tenga más predisposición a desarrollar hernias? Hay un factor hereditario que hace que ciertas personas tengan tendencia a desarrollar hernias y otras no. También está relacionado con la edad, porque a mayor edad el tejido también envejece. También hay ciertos tipos de hernias que son más comunes en los varones, otros que son más comunes en las mujeres. También la obesidad, ¿por qué? Porque al aumentar el contenido abdominal, entonces también ejerce más presión sobre su pared. ¿Cuáles son los factores que pueden desencadenar? Primero la disnea. ¿Qué es la disnea? Es la detención momentánea de la respiración y después se hace un esfuerzo para inspirar. Tos, se comprime el contenido abdominal para expulsar el aire de los pulmones. Dificultades, por ejemplo, en el caso de las personas que son muy estreñidas o para orinar, entonces se hace un excesivo esfuerzo y también trabajos forzados. Bueno, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos es que cada vez esa hernia aumente de tamaño, pero ¿por qué? Porque una porción mayor de intestino obstruya en su interior y entonces hay un riesgo de que se produzca el estrangulamiento, o sea que haya presión sobre los vasos sanguíneos y esta zona no reciba suficiente irrigación. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de que se está produciendo un estrangulamiento? Primero que se van a producir malestares, náuseas, vómitos y también la persona va a tener dificultad para eliminar los gases y también para realizar sus evacuaciones. Bueno, en el caso de que la hernia sea pequeña, el médico va a recomendar que se siga observando, pero no va a recomendar una cirugía, sino que la siga observando para que mientras que no crezca no hay riesgo, mientras que continúe esa hernia sin provocar un dolor. En cambio, cuando la hernia es grande, provoca mucho dolor y hay riesgo de que haya estrangulación, entonces sí es necesario una cirugía de reparación. Esa cirugía de reparación puede ser abierta, o sea, convencional,
y a veces es necesario colocar un tejido de soporte como para reforzar el tejido. Y después tenemos la cirugía mínimamente invasiva, que es la laparoscópica, que es la recomendada porque la recuperación es rápida. Bueno, ahora vamos a ver qué es la hernia discal, pero primero tenemos que ver qué es el disco intervertebral. El disco intervertebral se encuentra en la columna vertebral entre las dos vértebras, entre los cuerpos de las dos vértebras. Es un tejido cartilaginoso, es un tipo de cartílago que se llama fibroso o fibrocartílago, que forma un anillo fibroso alrededor de una zona de un núcleo pulposo. Los discos intervertebrales son los que permiten que la columna tenga movilidad. Si bien es un movimiento, se lo clasifica como anfiartrosis, pero en conjunto toda la columna puede hacer un gran movimiento porque depende de la movilidad de cada una de las vértebras una en relación a la otra. La columna en general tiene mucha movilidad, puede flexionar, extender, hiperextender, realizar flexiones laterales y también puede rotar. Bueno, y todos esos movimientos son posibles gracias a las propiedades de este cartílago y esta zona pulposa que está dentro. Pero resulta que a veces el levantamiento de pesos, principalmente en forma inadecuada, hace que este anillo de cartílago fibroso se rompa y que esa zona pulposa de adentro prostruya y comience a presionar el nervio, y eso se conoce como hernia discal. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que predisponen a la persona a desarrollar hernia discal? Bueno, el hecho de levantar peso usando principalmente los músculos de la columna y no de las extremidades, levantar objetos con un peso mayor de 25 kilos, bueno, en el caso de los varones, y acuérdense que tiene que ver, hay una relación con la edad y el sexo. También levantar objetos con la espalda inclinada, cuando se realiza levantamiento entre 2 o 3 personas, objetos que son incómodos, que son grandes, no se coordinan los movimientos, entonces eso también es un factor de riesgo. Llevar bultos que no están balanceados o que te pueden desequilibrarse y caer, entonces a veces esos malos movimientos es un factor de riesgo. También mantener posturas forzadas durante largos periodos de tiempo, y también, como ya dije anteriormente, el hecho de levantar objetos usando la fuerza de las musculaturas, la contracción de las musculaturas de la columna en vez de las extremidades, que justamente son los músculos más fuertes. Pero existen otros factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad. O sea, la obesidad le agrega un peso extra adicional a la columna vertebral, y por lo tanto las personas que son obesas tienen mayor predisposición a desarrollar hernias. Hay factores genéticos también, o sea, algunas personas heredan cierta predisposición a desarrollar hernias, pero también el fumar. ¿Pero por qué? Porque disminuye el suministro de oxígeno a los discos intervertebrales. Entonces, esos son otros de los factores de riesgo. Bueno, otro factor de riesgo es la sedestación. La sedestación es estar muchas horas sentadas, especialmente conduciendo maquinarias pesadas, y ahí tenemos que sumarlas las vibraciones del motor, que ejercen una presión extra sobre la columna. Bueno, otro factor de riesgo es el sedentarismo, que justamente
contribuyen al desarrollo de las hernias discales. Por eso que es importante la actividad física, el hecho de ejercitar principalmente la musculatura que rodea la columna vertebral. Esos músculos deben ser fuertes justamente para prevenir las hernias discales. Bueno, otro factor de riesgo es el género, o sea, hay estadísticas que demuestran que los hombres entre 30 y 50 años de edad tienen más posibilidades de desarrollar hernia de disco. Bueno, y otro factor de riesgo es la edad. Porque la edad de los niños y los adultos jóvenes, este disco intervertebral tiene un alto contenido de agua, está muy hidratado. En cambio, con la edad este disco va perdiendo agua, comienza a deshidratarse y va a sufrir los efectos de la edad, del desgaste y la degeneración del tejido. Por lo tanto, eso predispone a desarrollar hernia discal, pero ¿por qué? Porque disminuye la luz del agujero de conjunción y entonces hay mayor presión sobre las raíces nerviosas. Y fíjense esta típica columna de una persona con artrosis donde se ve el famoso espolón óseo o también conocido como osteofito. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de las hernias discales lumbares? Primero, dolor en la región lumbar, pero también aparecen dolor en las extremidades, entumecimiento, debilidad y hormigueo en las extremidades y a veces también pérdida de control de los esfínteres, o sea, lo que se conoce como incontingencia urinaria. Bueno, ¿cómo podemos prevenir las hernias discales? Principalmente fortaleciendo aquellos músculos que rodean la columna vertebral. Entonces, todos aquellos ejercicios que permiten fortalecer esos músculos ayudan a prevenir las hernias discales. Bueno, también podemos prevenir la hernia discal manteniendo una postura adecuada, o sea, con la columna recta, no inclinada, cuando estamos de pie, pero también mantener la columna recta, ¿sí? En esta posición cuando estamos sentados, y más cuando estamos sentados durante largos periodos de tiempo. Y también siempre tener en cuenta cuando se levanta un objeto, levantarlo de forma apropiada, o sea, con la musculatura más fuerte que el de las extremidades, o sea, los músculos del muslo, de la pierna y los glúteos y no los músculos de la espalda. Bueno, también podemos prevenir las hernias discales mediante una alimentación saludable, variable, beber abundante agua para evitar la deshidratación de los discos intervertebrales, pero también mantener un peso saludable y dejar aquellos vicios como por ejemplo el cigarrillo. Bueno, ¿y cómo se puede determinar que es una hernia discal? Bueno, mediante un examen médico donde el médico puede palpar la columna vertebral y detectar alguna anomalía o mediante, por ejemplo, el control de la sensibilidad o levantando las extremidades. Entonces, si el paciente manifiesta un dolor en la región lumbar, eso puede indicar una hernia discal, pero también mediante imágenes, estudios de imágenes como por ejemplo una resonancia magnética o una radiografía, se puede determinar si hay o no una hernia discal. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de las hernias discales? En algunos casos, el reposo, la toma de antiinflamatorios, relajantes musculares y la fisioterapia alcanzan como para recuperar al paciente, pero en algunos casos sí o sí es necesario la intervención quirúrgica, como por ejemplo la fisión espinal, donde prácticamente se fija una zona de la columna vertebral y se pierde movilidad
pero también en algunos casos es necesario el reemplazo del disco, o sea, colocar un disco artificial. Bueno, ¿qué es la ciática? Bueno, el término ciática hace referencia a un dolor que irradia a lo largo del trayecto del nervio ciático, o sea, cómo se manifiesta, principalmente con un dolor que se produce donde pasa el nervio ciático, que es principalmente un dolor en la región glútea, en la región posterior del muslo, también a nivel del músculo gastrocnemio. Pero no solamente va a producir dolor, sino también puede producir pérdida de sensibilidad, principalmente en los pies, pérdida de fuerza, a veces también se puede manifestar no solamente con dolor, sino con pérdida de fuerza, pérdida de reflejos, a veces se manifiesta con cosquilleo en la planta del pie, y sensación de dureza en los músculos de las extremidades. Bueno, primero que hay que tener presente que es ciática cuando afecta solo a un lado del cuerpo. Y otra de las cosas, ¿cuál es la causa de la ciática? Bueno, una de las causas es la hernia discal, donde hay una obstrucción de esa zona pulposa que presiona la raíz del nervio ciático. Pero también otra de las causas puede ser la artrosis. La artrosis hace que prácticamente los discos intervertebrales estén deshidratados, y también en las vértebras se puede observar lo que se conoce como pico del oro o teofitos, y esto a la artrosis hace que se estreche el agujero de conjunción y entonces se produce una presión sobre la raíz del nervio ciático. Otra de las causas es la inflamación del músculo piramidal, que se conoce como síndrome piramidal. El músculo piramidal se origina en el ilion y se inserta en el trocánter mayor y bueno, y la inflamación de este músculo puede presionar el nervio y también producir ciática. Pero también puede producir ciática esta articulación, la inflamación de esta articulación que se conoce como articulación sacroiliaca. ¿Qué es lo que puede provocar inflamación? O sea, ¿qué puede provocar ciática? Dolor del nervio ciático. Traumatismo, como por ejemplo resbalarse y caerse sentado en el piso, puede provocar ciática. Microtraumatismos, o sea, trabajos durante largos periodos con posturas forzadas. Esta es una de las causas bastante comunes. Y también el levantamiento de peso. Pero también tenemos factores genéticos y edad. Factores genéticos, cierta predisposición y la edad también, que justamente que puede provocar artrosis y justamente la edad afecta a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Bueno, y en el caso de la ciática, las medidas preventivas son las mismas que para las hernias discales.